Bien, pedimos disculpas por el corte que hubo, pero ya estamos en el aire. Entonces, como le decíamos, aleluya, en todos los países y naciones está establecido que cada ciudadano puede ejercer su religión o su filosofía. Cada religión es una filosofía. Y en la religión, entonces, cada concilio se inclina a su filosofía. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el politeísmo? Quitar de las naciones la Torá. Quitar de las naciones a que las naciones tengan su verdadero Mesías. Entonces, manipularon los textos originales, manipularon la Torá, sacaron al Mesías de su entorno judío, hebreo, israelita, lo convirtieron en un dios, así que ahora la gente en todos los países adoran a Jesús como que Él fuera el Abba, y entonces cada grupo, cada religión toma sus versículos, toma su libro, sacan sus Biblias, sacan sus folletos, sacan sus comentarios, sacan sus estudios, y cada religión tiene su filosofía. Y en cada religión, entonces vienen las subdivisiones, Por ejemplo, la Iglesia Católica, aleluya, hasta entre el año 1200 a 1300, era una, luego sufre una herida de muerte y se levanta un sacerdote llamado Martín Lutero. Este Martín Lutero se divide porque en el politeísmo que es nada más y nada menos que son la filosofía de los hombres, y donde hay filosofía de hombre no va a haber unidad. Tarde o temprano, las personas que apoyan una filosofía tarde o temprano tendrán otra. Se levantará otro líder con otra filosofía y van a acusar el divisionismo. Entonces, en el politeísmo fue una trampa de Satanás, una arma de Satanás. Él vino a robar, a matar y a destruir. Entonces, Satanás toma a reyes, toma emperadores, toma a rabinos vendidos a la codicia, vendieron la palabra, cambiaron, hermanos, los textos, vendidos al poder, vendidos a la política. Entonces, los emperadores los usaron, y ellos entonces fueron las herramientas, los instrumentos del espíritu del anticristo, que es el sistema religioso, para cambiar el monoteísmo por el politeísmo. Entonces, el politeísmo es ya una división. Entonces, toda persona, escúcheme, hermano, toda persona que practica la fe en el Mesías judío y que está en esa esfera, en ese humo, en esa burbuja, en ese ambiente, aleluya, politeísta, tiene que entender que siempre va a sufrir divisiones en el hogar, divisiones de pensamiento, divisiones de sentimiento. Siempre va a haber mezcla, va a mezclar lo sentimental con la palabra de Dios, va a mezclar sus pensamientos con el espíritu de Yahweh, va a mezclar la palabra con filosofías humanas y huecas sin fundamento. Entonces, toda persona que profesa una fe en Jesús, porque Jesús sale del politeísmo, hermano, entienda esto, porque la división que hay es que el monoteísmo, Satanás lo convierte en el politeísmo, y al primero que usa para acentuar el politeísmo ya oficial. Entienda que cuando hablamos de algo oficial, no es algo que un pastor o un pequeño grupo de hermanos lo declara a un pueblo. Algo oficial es cuando viene un rey, cuando viene un emperador o viene un presidente y lo establece como un estatuto o como una ley para que toda esa nación entre a obedecer. Y en los tiempos pasados, cuando se estableció el politeísmo, el que no pertenecía al politeísmo era asesinado. Por eso toda la vida los enemigos de Israel han perseguido a Israel, porque los demás países que son usados por Satanás, que desde antes de Satanás establecer oficialmente por el imperio romano y otomano el politeísmo, ya los países tenían diferentes dioses. Ya quiso Nabucodonosor establecer el politeísmo cuando hizo una estatua
Y el que no adoraba la estatua, entonces era matado. Y ahí estuvieron 3 israelitas que creían en el monoteísmo, que dijeron: nosotros no nos inclinaremos a tu estatua. Y luego ve un sueño que viene un varón, tira una piedra y la piedra destruye la estatua, que era parte barro, parte de hierro, parte de bronce, parte de oro. Habla de los imperios que se levantarían aquí en la tierra, empezando por el imperio de él. Así que 3 jóvenes avergonzaron y tiraron al suelo el politeísmo como Yahweh. Yahweh. Para estos últimos tiempos, como lo ha hecho en generaciones pasadas, a grupos pequeños usará, a gente sencilla usará para tirar abajo a esa gran bestia que ha arropado mentes, corazones, pueblos, tribus y lengua con el politeísmo, que es la división a lo que Yahshua estableció. ¿Cuál fueron uno de los mandamientos de nuestro Ribi Yahshua, Jesús? Padre, que sean uno, como yo en ti, para que sean perfectos en la unidad. Entonces Satanás sabía que si los apóstoles, los discípulos, los apóstoles y las nuevas generaciones practicaban el politeísmo, todas las religiones que ya habían iban a ser tiradas por el suelo. Y él iba a ser dominado y aplastado. Entonces jugó su obra maestra y estableció el anticristo. ¿Qué es el anticristo? El anticristo es el sistema politeísta, donde se permiten a las naciones tener diferentes religiones y cada religión, en su religión, permite tener diferentes concilios. Entonces, viene Satanás y divide la obra de Yahweh y divide al pueblo de Israel y los lleva al politeísmo. Hoy Israel, como nación, ¿toda la nación cree en el monoteísmo? Pues no. La mayoría de los israelitas que están hoy en las tierras, ¿sabe cuál es la religión más fuerte hoy? El catolicismo, el cristianismo. Vaya usted a mirar en Jerusalén, pues. ¿Quién ha agarrado la plaza grande? Cuando la Biblia te dice a ti que Jerusalén sería invadida y que se quitaría el servicio, habla de la destrucción del templo y habla del secuestro que haría, aleluya, la apostasía, que los gentiles hollarían. Por eso, mientras nuestros hermanos israelitas van al muro a adorar y a orar, a ellos se les ha olvidado la razón por la cual Yahshua fue levantado del monte de los olivos. Y si a ti, compañero, hermano en la fe y pastor, se te ha olvidado el por qué Yahshua fue levantado del monte de los olivos, porque sabiendo Yahweh que el templo de Salomón y las tierras iban a ser invadidas por un Dios llamado Alá y por otro Dios llamado Cristo, entonces Yahweh, que es espíritu, establece sus pies en el monte de los olivos. Por eso los ángeles que descienden cuando Yahweh, con el Ruach Kodeh, iba ascendiendo al Mesías, entonces bajan 2 ángeles. Y de una manera simbólica y profética, o sea, literal, los ángeles les dicen a estos varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Estoy en el libro de Lucas, en el libro, de Hechos, capítulo 1. Este mismo que lo habéis visto subir al cielo, lo veréis descender del cielo. ¿Y cuál es el lugar donde el Mesías descenderá? En el monte de los olivos, señores. Ahí es donde está hoy la presencia, de una manera, podemos decir, literal, donde Yahweh ha puesto sus pies en Israel. Porque toda la vida Israel ha sido el pueblo de Yahweh. No te digo que Yahweh vive ahí, porque Yahweh está en todo el universo. Nosotros ya no predicamos ese cuento chino que te han metido, que Yahweh mora en las casas de oración, que esta es la casa de Yahweh. Tú eres el templo. Si te santificas, si te purificas y no vives en división, tú eres el templo de Yahweh. Entonces, mis estimados hermanos y amigos, se establece el politeísmo.
¿Qué es el politeísmo? La división y el haz que tenía, Satanás bajo la manga. Dividir las escrituras. Así que te saca Satanás a Yahshua y Yahweh permite que en esa sacada de su entorno se le cambie de nombre para que el nombre de Yahshua no sea maltratado, no sea abominado como hoy el nombre de Jesús ha sido abominado. No estoy diciendo que el nombre de Jesús es una abominación, entiéndame, no estoy diciendo eso. El nombre de Jesús ha sido abominado. Personas del grupo LGTBI se ponen en una cruz diciendo que Jesús es una mujer y hacen grandes burlas. El nombre de Jesús lo usan también los brujos, los adivinos, los hechiceros, los encantadores. Tienen ahí en sus altares paganos. Entonces lo han abominado. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que el nombre de Jesús es una abominación, no. Han abominado usando el nombre de Jesús para brujería, hechicería, y aún los grupos de LGTBI, usted ve en las redes sociales, sacan a una mujer en una cruz y diciendo palabras abominables, llamándose ser Jesús esa mujer. Y salió una religión donde sale una señora diciendo que ella es Jesús, que ella es Melquisedec. Eso es una abominación. Entonces Yahweh envía al pueblo de Israel un espíritu engañoso. Y en lo que saca Satanás la Torá, los salmos, los escritos de los apóstoles, de los profetas, y saca al Mesías de su entorno dividiéndolo, entonces Yahweh le permite, pero, ahí es donde se le pide a Belcebú que deje el nombre tranquilo. ¿Cuál nombre? Yahshua HaMashiach, compañero pastor. Y todos los que me habéis conocido antes, dile a la gente que el nombre verdadero de Jesús es Yahshua HaMashiach. Ese es el nombre que no ha sido manchado, que no ha sido vituperado. Y en el politeísmo, las esferas cristianas han profanado también el nombre de Jesús y lo usan para sus grandes comercios, para sus grandes ganancias. Y han hecho del nombre de Jesús grandes riquezas y fortuna. Porque el politeísmo, aparte de ser una división, aparte de ser una de las cosas que conforman el anticristo, que conforman la bestia, aleluya, poder en el nombre de Yahshua HaMashiach. Aparte de eso, entonces en él, ¿por qué se llama politeísmo? Porque es la religión, el credo que creen en Jesús, no el judío sino el griego, porque el griego es que es un Dios, pero el Jesús judío no es un Dios, es el Hijo de Dios, es el siervo sufriente, es el Cordero, es el que en el libro de Revelaciones te dice, y estableció Elohim su tabernáculo con los hombres, y él mismo estará con ellos como su Dios, y ellos le serán su pueblo, y enjugará Yahweh toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá sol, porque la presencia de Yahweh los iluminará, y la del Cordero. Entonces en el texto griego es que te ubicaron a Jesús como Dios. Y entonces te ponen a Jehová un Dios, Jesús otro Dios, y luego el mismo politeísmo convierte al Ruach HaKodesh en otro Dios. Y aparecen otros dioses. Entonces, ¿por qué es politeísmo? Porque está mezclado de lo que es la palabra de Yahweh, la enseñanza de Yahweh, con el sistema de gobierno que tienen las naciones, el sistema político. ¿Y cuál es el sistema político que tienen las naciones? El sistema político
de las naciones es el sistema piramidal. Si tú eres un pastor y formas un concilio, el Estado te exige que tienes que tener el sistema piramidal. Es decir, tú tienes que poner a un presidente, a un vicepresidente, un secretario, un tesorero, tienes que poner vocales y luego tienes que poner miembros que no tienen que ser menos de 100. Entonces hay pastores mentirosos que para formar un concilio ponen a creyentes como pastores para poder llenar la lista. Aquí en el país han habido muchos pastores mentirosos que agarran la firma de creyente y lo ponen en los documentos que le dan diciendo que esos creyentes son pastores. Porque en el Ecuador, para que tú formes un concilio, tienes que tener el sistema piramidal. ¿Y cuál es el sistema piramidal? Donde los de abajo le sirven al que está arriba. Y los que están arriba le sirven a los 4 que están más arriba. Y los que están más arriba sirven a los 2 que están más arriba. Y los 2 que están más arriba sirven al 1. Yo estaba en un concilio piramidal. Todos los concilios tienen el sistema piramidal. Y los hermanos que me han conocido saben que yo pertenecía a un gran concilio. Que en el tiempo que yo estaba allá, estaban como casi en 80 naciones. ¿Y qué había en este concilio? A ver, ¿cómo estaba formado? Allá lo forman de esta manera. Creyentes, que es la masa, ¿no? Colaboradores, que son los que en la iglesia barren, cantan, son presidentes de dama, presidente caballero, líderes de jóvenes. Entonces son colaboradores. De estos colaboradores vienen los obreros. ¿Cuáles eran los obreros allá y cuáles son? Porque ellos siguen. Estos obreros son los que salen de su iglesia a predicar a otro campo blanco, donde hay otros hermanos. Entonces se llaman obreros. Luego entonces los obreros, hasta que yo estuve, habían 5,000 en estas casi cerca 90 naciones, habían más de 5,000 obreros, 5,000. Luego en cada país entonces ponen a un supervisor, todos los creyentes, todos los colaboradores. Y luego los obreros, ¿no? Que usted sabe que los creyentes es la masa, los colaboradores se va reduciendo, la masa hay ancha, los colaboradores van allí, luego los obreros van reduciendo, y luego está la junta de oficiales, que tienen que ser 9, dispare, ya el grupo es más pequeño. Y luego hay uno en la punta que es el supervisor. Al supervisor lo atienden como que fuera el presidente de una nación. Le ponen alfombra, tienen que arreglar los altares, hay que arreglar la iglesia cuando ellos van a pintar, darle el mejor plato. Bueno, ahí todos sirven para el supervisor. Luego hay una junta mundial de esos 5,000 pastores. Hay una junta mundial y en esa junta mundial hay 9 también que se le llaman oficiales. De estos 9, entonces hay uno que es el presidente que está en la punta. Y todos los países tienen que servir a ese presidente. Hermano, cuando en los concilios llega a visitar un presidente, hay que ir al aeropuerto a recibirlo. Y en el concilio donde yo estaba, llevan folclores. Por ejemplo, si en Esmeralda es la música folclórica, la marimba, entonces van hermanas allá al aeropuerto porque va llegando el presidente con su comitiva y bailan entonces la marimba. Y entonces si en Manabí está el sombrero de paja, llevan el sombrero de paja con la falda larga y cantan el amor fino, ¿cierto? O sea que van a recibir al susodicho hermano, que ya no es un hermano, sino que ya es un presidente, y lo ovacionan y lo llevan a hoteles, hermano, de 400, 500 dólares, $1,000. Lo ubican en suite. Eso hacen los concilios, no solamente donde yo, hermano, estuve. Eso es el politeísmo, donde el sistema con la cual se opera en una nación, ese mismo sistema es con el cual se debe de operar en las congregaciones. Entonces, en las congregaciones, el creyente tiene que respetar 3 y 4 o 5 veces más al presbítero, porque hay presbítero también. Tiene que respetar más al presbítero que al pastor. Tiene que respetar más al supervisor que al pastor. Y cuando llega el presidente
de la organización, hermano, tienen que respetarlo pues más. Yo no podía ver a esa gente, hermano. Algunas veces me miraban con menosprecio. Porque en esos concilios, si tú no tienes una iglesia grandísima y no tienes obreros que son tuyos, porque allá llama el politeísmo, entonces tú no eres bien visto. Y algunas veces tuve mirada de menosprecio, hermano, de menosprecio. Aleluya. La mirada humilde, amorosa, que yo siempre recibí en este concilio, fue la mirada de mi pastor, que fue mi pastor, fue mi presbítero, luego el último presbítero que tuve, me apoyó mucho, me ayudó mucho y sigue siendo mi amigo. Pero ya no pertenezco, hermano, a estos concilios, no pertenezco a ningún concilio. Entonces, en el politeísmo que hay división. Hay división, hermano, porque el politeísmo es una obra maestra de las tinieblas. Todo pastor que conforma un concilio, en el momento que tú vas a sacar una personería jurídica, el Estado te pide que tienes que llenar unos requisitos. Y en esos requisitos tienes que poner a un presidente. Entonces, en el último concilio que yo estuve, hermano, y que los hermanos que están escuchando, porque hay hermanos que escuchan en estas redes y no se nutren de la palabra, sino que van a informar, vaya, infórmele al líder donde yo estaba. El líder puso a su esposa como presidenta. Ahora él pone a su esposa a que ella se convierta en señora de nosotros, de los pastores. Se convierte en líder, ella era la que mandaba en las confraternidades. Hermano, nunca puede una mujer ejercer sobre pastores autoridad. Podrá una mujer predicar, podrá una mujer enseñar, pero una mujer no puede ejercer dominio sobre los pastores. Entonces, ese sistema del presidente, tesorero, secretario, ahora tienen que ser autoridades en la iglesia. Entonces, ahora hay que verlos como el presidente, como el tesorero, como el secretario, y darle ese alto honor. Ese no es el sistema de Yahshua, eso es la división perfecta que es Satanás. Entonces Satanás mezcló la palabra de Yahweh, los siervos de Yahweh, con el sistema piramidal. Por eso se llama politeísmo, donde está mezclada la religión con los sistemas políticos. Así que en el gobierno constitucional democrático de cada nación, el presidente tiene que estar haciendo reuniones con su gabinete de ministros. El alcalde también tiene que estar sesionando con su gabinete de concejales. Los prefectos en las prefecturas tienen que también estar sesionando con su gabinete de concejales. Porque en todo está el sistema piramidal. Entonces, en los concilios ya no te decide el Ruach Kodesh, hermano. Entienda, por favor. En los concilios desde el día que se estableció el politeísmo. Y entonces se sacó del entorno a Yahshua, de lo que es realmente Él. Se sacó del entorno y se sacó de la mente de los seres humanos a Yahweh como el único Elohim, como el único Dios. Y se establece el politeísmo. A partir de allí, mis estimados hermanos, el Ruach Kodesh no es el que guía. Te están engañando cuando te dicen es que el Espíritu Santo es el que nos guía. No. En el momento que tú te reúnes con 5 o 10 hermanos para tocar un tema y deciden por voto, entiendes tú que no es el Ruach Kodesh, hermano. En el sistema político es que se definen las cosas por el aval de muchos. Si son 25, entonces si hay 15 votos a favor y 10 en contra, entonces los 15 votos, la idea que votaron el sí por esa idea 15, entonces gana a la idea que han puesto los que votaron en otra idea 10 votos. Es decir, los 15 votos positivos de esa idea son los que ganan. Y eso es lo que luego le presentan a la congregación. Entonces, en todas las áreas te ponen presidente en las congregaciones, tanto sesionales como a nivel nacional, ¿cierto? Y son personas que los pequeños tienen que servirle. Entonces, en las congregaciones los hermanos tienen que servirle al pastor tienen que darle la mejor presa, al pastor tienen que darle el mejor plato, al pastor tienen que darle la yuca, tienen que darle el queso, tienen que darle el camote.
al pastor tienen que darle los diezmos. O sea, es un trabajo como de la hormiga atendiendo a la reina. ¿Quiénes son las reinas en el panal del hormiguero? Los pastores, los presbíteros, los supervisores. Y yo no estoy dirigiéndome a una denominación en particular. Todas las denominaciones tienen el sistema politeísta, hermano. Politeísta, porque en la palabra de Yahweh y en el credo de Yahweh no existe el politeísmo, sino el monoteísmo, y en el monoteísmo no hay lugar para poner concilio. Por eso el hermano Estanislao Marino, que él canta pero nunca cumplió, si me escucha alguna vez, y ya digo su nombre porque es figura pública, el hermano Marino Estanislao, que es trinitario, que ahora ya no canta mucho porque está predicando. Él dice, no dejó concilio, no, ni dominaciones. Allá viene el rey soberano, a buscar su pueblo, que él esté esperando. No dijo la hora ni la fecha, pero dijo que él regresaría por su pueblo, que él espera en santidad. O sea, él canta que Jesús no dejó concilio ni denominaciones. Pero sin embargo, él pertenece a una denominación y pertenece al politeísmo, donde él promueve en sus canciones una trinidad, y la mayoría de los cantantes promueven una trinidad. Los pastores del politeísmo dicen, hay que volver a las canciones antiguas, a las canciones que son de Dios. Dime tú, pastor politeísta, ¿cuáles son las canciones de Dios? ¿Crees tú que las canciones de Dios son todos los himnos que se cantan? ¿Crees tú? Ah, pero yo te voy a entonar una, que cuando dé la enseñanza, especifícale a los hermanos. Especifícale a los hermanos cuáles son las canciones que son de Yahweh. Aleluya. ¿Cuáles son las canciones que cuando tú las cantas, esas canciones no son politeístas, sino monoteístas? Son las canciones que te hablan de Yahweh, que te hablan de un solo Elohe, que te hablan de un solo Dios. Hay una canción que no pasa de moda. Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, que su entonación es Yahweh está aquí, aleluya. Yahweh está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta. Porque cuando tú dices Dios está aquí, puede ser que Satanás reciba también ese cántico, porque él es el Dios de este siglo. Pero cuando tú dices Yahweh, tú estás entonándole al único Dios soberano. Aleluya. Y hay muchos himnos que cuando tú los cantas estás pronunciando a un solo Elohe. Entonces, el politeísmo no es nada más que una división. Tú, en el politeísmo está el sistema piramidal, está la música politeísta, que le cantan a muchos dioses, que se le canta al Dios Jesús, al Dios Espíritu Santo, pero nunca usted escucha. Ahora ya hay hermanos que están cantando, están ubicando esas canciones, aleluya, de los gentiles, que están inclinadas, alabado sea el Señor, al politeísmo. Ya cuando dicen Jesús, ya pronuncian Yahweh. A Yahweh solo hay que adorar, eso dice el mandamiento, eso dijo nuestro santo maestro o nuestro Señor Jesús. Le dijo a Satanás, a Yahweh tu Elohim adorarás y a él solo servirás. Le dijo a la mujer samaritana, aleluya, adoró en la noche que fue entregado, cantó el himno, grande y maravillosas son tus obras, Elohenio, todopoderoso. Él cantó, él adoró a su Dios, como le dijo a su mamá y le dijo a las tres Marías, no me toquéis porque voy a mi Padre y a vuestro Padre, voy a vuestro Elohe y a mi Elohe, voy a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, en el politeísmo está la división. Luego, hermano, en el año de que se levanta Martín Lutero, entonces Martín Lutero establece el catolicismo protestante, que hoy se lo conocen como los grupos evangélicos, que son católicos, que siguen sirviendo al politeísmo. Entonces, Martín Lutero no se volvió al monoteísmo, hermano, porque Martín Lutero seguía siendo un enemigo de Israel. Martín Lutero fue el maestro y de sus clases, después de muchos años, y puedo decirlo como unos 3 siglos, 4 siglos, de sus clases, sus escritos, fue donde se inspiró
ese depredador de Israel llamado Hitler. Entonces Martín Lutero, él como que si se arranca de Roma, pero él sigue con el politeísmo. Perdón, sí, con el politeísmo. Entonces Martín Lutero comienza a enseñar que la salvación no era por los sacrilegios, no era en María, no era en los santos que tenía Roma, sino que era en el nombre de Jesús, que ya el nombre de Jesús era bien conocido, ¿no? Entonces él se arranca de Roma, pero sigue con el politeísmo. Después de 100 años, entonces Roma vuelve a tener el control y Roma compra las mentes de los que se rebelaron en contra de Roma, que fueron cientos de cardenales y cientos de curas que ahora estaban considerados como rebeldes y como apóstatas por Roma, que era el movimiento luterino. Entonces, este movimiento luterino se rompe de adorar a las imágenes, pero no se vuelve al pueblo de Israel. Toda persona que no busca a su hermano mayor nunca encontrará realmente el camino correcto, que es estrecho, el camino de Yahshua. Nunca volverá a Yahshua a su entorno, y hay que volverlo a Yahshua a su entorno. ¿Quién realmente es Yahshua? Porque en todas las naciones Yahshua está reconocido como un Dios y Jehová como otro Dios. Y hay hermanos que son unicistas, que siguen todavía invocando el nombre de Jehová. Ellos son unicistas, creen que Jesús es Jehová y Jehová es Jesús, y siguen invocando el nombre de Jehová. Bueno, ellos son una religión y sabrán por qué lo hacen. Entonces, aleluya, Martín Lutero sale de adorar a las imágenes, pero lleva la imagen del politeísmo aquí. Y él sigue creyendo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. O sea, en la trilogía de la Inquisición, de Elvira, de Constantinopla y de todos los concilios que hicieron Roma y el Imperio Otomano con líderes israelitas que se vendieron. Sabemos que toda la vida han habido, y ahora mismo, hermano, ahora mismo hay rabinos que pertenecen a los LTBI. No vaya usted a pensar que cuando usted escucha la palabra rabino, entonces ellos tienen. No, hay sí rabinos que son politeístas, que son hombres santos, hombres kadoshim, que viven en santidad. Sí, hermano, pero no vaya a pensar usted que porque usted abre el internet ahí y aparece un rabino, va a pensar usted que ellos son politeístas, que ellos son monoteístas. No, hay rabinos que son católicos, hermano. Roma está establecido en Israel. Tiene controlado todo lo que es Jerusalén. No se olvide que la profecía dice que Jerusalén sería hollado, y eso ya se cumplió. Entonces, hermano, Martín Lutero se desprende de adorar a los ídolos, pero sigue con la idolatría aquí. Porque toda persona, escuche bien, hermano, amigo y compañero, que no adora a Yahweh, a un solo Elohim, y adora a otro nombre que no se le ha dado para adorar, que Yahshua nunca dijo, que Moisés nunca dijo, que los apóstoles nunca dijeron. Porque dime tú, hermano, ¿qué apóstol dijo que tenemos que adorar a Jesús? Ninguno. Cuando en Reina de Valera los apóstoles ven al Mesías, en Reina de Valera dice, se postraron y lo adoraron. Pero así no dice en el texto que escribe, aleluya, el que escribió el libro de Lucas. No, dice, y cuando lo vieron se inclinaron y le hicieron reverencia. Esa era la costumbre que se le hacían a los maestros, a reyes y a gente noble, de inclinarse como un acto de reverencia. Es en Reina Valera las que te van poniendo en cada verso, en cada libro, chispita, para que vayas haciendo esa creencia que Yahshua es realmente el Elohim. Yahshua fue creado y engendrado. Si tú no vienes con esta doctrina, si tú no tienes este conocimiento, tú eres un divisionista. Has dividido al Mashiach. Tú no puedes dividir al Mashiach. Tú puedes pensar que eres un hombre de unidad, pero tú puedes ser un portavoz, aleluya, de ese ministerio diabólico y satánico. Porque la unidad es un ministerio, la división es un ministerio satánico, y la unidad es un precepto de Yahshua dado a Elohim, que seamos uno. Entonces Martín Lutero se desprende de adorar a los ídolos, dice que la salvación no es por los ídolos, sino es por la fe en el Mesías israelita,
pero sigue con el politeísmo. Pasaron 100 años, entonces Roma vuelve a conquistar los líderes de ese movimiento luterano. Y luego los comienza a comprar y los devuelve a Roma. Y ahí entonces ellos crearon algunos movimientos, porque Roma tiene algunas subdivisiones. No te olvides que todo el politeísmo siempre estará en constante división. Todos los concilios tienen que sufrir divisiones porque son politeístas. Todo concilio. Ahorita si tú estás formando, hermano, un concilio, y piensas tú que todos los pastores que están contigo van a estar siempre contigo, te equivocaste, compañero pastor. Porque si tú formas un concilio, tú estás en el grupo de los politeístas. Y el politeísmo es una herramienta de Satanás, que el politeísmo fue nada más ni nada menos establecido para causar la división, para dividir todo, para crear conceptos, filosofía y religiones. Algún pastor de los tuyos mañana se va a levantar. ¿Y usted cómo los escucha cuando están ellos como presidente en esos concilios? Los que se fueron no eran de nosotros, por eso se fueron. ¿Y dónde está? Y aquí lo voy a decir con nombre, aquí sí voy a decir esto con nombre. En el movimiento misionero mundial hubo un presidente. A ver si me acuerdo. El presidente vitalicio fue Luis M. Ortiz. De ahí le pasó, digo esto porque esto es público y esto está en el internet. De ahí le sucedió el cargo el hermano, aleluya, Rubén Rosa. Y después de Rubén Rosa, le sucedió el cargo un hermano puertorriqueño, Samuel Rolón, que si escucha este tema, sabe que me refiero a él. Y después le sucedió el cargo un colombiano llamado Gustavo Martínez. ¿Y qué dijo el hermano Gustavo Martínez? Y la gente aplaudía en un congreso, porque allá hacen congresos donde miles, congresos multimillonarios. Eso tiene que ver con el politeísmo. Él, y hay, digo hermano, porque los mensajes están en el internet. Tanto los mensajes que él decía que todos los que no estaban en esta organización politeísta no eran de Dios y que eran instrumentos de Satanás. Eso usted lo dijo, hermano. Yo no pertenezco al movimiento, ni represento al movimiento, ni a ningún concilio. Pero sí lo tomo en esta enseñanza a usted, porque públicamente con cámaras de televisión, a través de internet, a través del Facebook, a través de YouTube, a través de Instagram, en todas las redes sociales, se corría en el mundo los mensajes y las palabras que usted decía cuando usted pertenecía a ese concilio. ¿Y qué usted dijo en un congreso? Que todos los que se iban del movimiento eran satánicos, eran diabólicos, que no eran de Dios. Claro, usted no dice Yahweh, la gente no dice Yahweh porque no lo conocen, porque todos los que están en el grupo politeísta, que es un grupo, es una herramienta que causa división, hermano, en todas sus esferas, desde las familias, desde los barrios, desde las casas, desde los pueblos, desde las naciones. Es una herramienta para provocar. Satanás está continuamente promoviendo su politeísmo. ¿Y para qué es el politeísmo? Para dividir. ¿Para qué es el monoteísmo? Para unir, para edificar, para consagrar, para restaurar, para edificar, para establecer, para construir. Aleluya. Ese es el credo de Yahweh. Todos los patriarcas y todos los hombres que han escrito las escrituras fueron monoteísta, no politeísta. Por eso cuando resucite el apóstol Pablo, tú no le vas a hablar a él del politeísmo. Tú no le vas a decir que tú eres el presidente de un concilio. Él no te va a entender esas cosas, hermano. Porque ellos saben que el único que Yahweh puso como cabeza es Yahshua. Tú te llamas presidente de un concilio y te pones como pastor. Hermano, yo estaba en este concilio, entonces llegó el supervisorio. Yo aquí soy el pastor de ustedes, los pastores. Esa es una aberración a las escrituras.
Nadie puede ser pastor de otro pastor. Que seas un anciano, que vengas con un espíritu de humildad diciendo, hermano, yo estoy aquí para servirles a ustedes como anciano que me han puesto. Aquí estoy al servicio. No, yo soy aquí el pastor de ustedes. Y puso una mesa y los pastores tenían que, hermano, ir a rendirle pleitesía y homenaje al susodicho, porque el sistema geopolítico donde está la pirámide, todos tienen que servirle a la cabeza. No es que la cabeza va a servir a los de abajo, pero en el sistema de Yahweh, el mayor es el que sirve, el que se va a servirle a los pastores, el que se va a servirle a los hermanos. El que se baja de una cama de $500 para pagar un hotel de $500 y que se vayan un grupo de hermanos a ese hotel. Pero en estos grupos geopolíticos no es así. Los pequeños sirven a los subalternos sirven a los más de arriba, y de acuerdo como tú estés más arriba, entonces así mismo te van a ovacionar y a servir. Así que si tú eres, hermano, un geopolítico, te invito a que no te quedes como creyente, porque ahí te aplastarán. Tú tienes que subir para que te ovacionen, para que te alaben, para que te canten, para que te den comida, para que te den hoteles, para que te den ropa, te den perfume, te regalen carros, te regalen casa. Porque allá no le regalan casa a un creyente pobre, allá no, hermano. Allá le regalan casas a un presbítero, a un supervisor. A ellos le regalan una casa. A ellos les dan donaciones de $10,000, de $50,000. En el grupo geopolítico, ¿dónde tú has visto, hermano? ¿Has escuchado a un hermano que coge $250,000 y se viene a Ecuador y le dice a un presbítero, hermano, reúname a todos los pobrecitos que hay en su presbiterio? Porque yo he venido de Estados Unidos a regalar $250,000. No hacen así, hermano. ¿Sabes por qué? Porque si ellos regalan a un pobre, pues el pobre no puede darte voto para que luego los renombren. Pues. Porque si tú le cargas las maletas, le lavas los zapatos, le limpias las medias a los que están arriba, ellos te van a subir por jerarquía. Allá no funciona que tú estés en un campo, en una aldea que nadie te conoce, que tú estés cuidando a unas ovejas de tu papá. Eres un pastor de ovejas, apestoso a oveja, apestoso a monte, pero que allá tú eres un temeroso de Yahweh. Entonces en estos concilios no funciona que te van a buscar allá ese monte y te van a ungir, aleluya, como el pastor de una congregación grande de ellos. No, hermano, no, nunca esperes eso en el politeísmo. Tú tienes que llegar a una congregación, limpiarle el patio al pastor, barrerle la casa al pastor, andar con el pastor, cargarle la maleta al pastor, decir con todo lo que el pastor diga, esté equivocado, esté mal, para que luego el pastor te vaya subiendo de liderazgo, porque el que está arriba es el que te va subiendo. Entonces tú eres un pastor raso y quieres ser un reverendo, que eso es antibíblico. Entonces tú tienes que mirar al que está arriba y congratularte con él, llevarle la sandía, llevarle él el mango, hablar bien de él, pregonarlo bien a él, ponerte la camiseta con el logotipo de él. Cuando haces una campaña tienes que poner la fotografía de él. En los congresos, en las confraternidades que tú haces, tienes que poner la fotografía de él y de la esposa. Entonces ahí el que está arriba en la cúspide, ese te va nombrando, porque tú lo estás ovacionando. Pero que tú seas un hermano que no participas en nada, pero eres una persona kadoshim, santo delante de Yahweh, temeroso en todos los mandamientos, y que tú estés por allá en una camaronera, en una piscina, y que ellos te vayan a buscar, porque tú eres santo, eres justo, eres honesto, eres una persona recta, leal, cabal, y que das la talla para ser un aleluya, bendito sea el Eterno, un pastor de una congregación, como sucedió con Saúl, no como sucedió con David, hermano. Acuérdate que David no estaba en Jerusalén. Acuérdate que David no estaba congratulándose con los sacerdotes. No, era un muchachito de 16 años que estaba allá con las ovejas del papá. Y Yahweh mandó al profeta tanto para Saúl, que lo buscara para que lo ungiera como rey. Y así sucedió también con David. Si tú no crees a esta palabra, haz la prueba, pues, hermano. Haz la prueba. Trata al pastor como el pastor, no como mi pastor, porque mi pastor es Yahshua, que Yahweh lo puso, porque Yahweh está en Yahshua. Y Yahweh dice el Salmo, Yahweh es mi pastor y nada me faltará. Y a Yahshua lo puso. Ahora, que yo tengo que estar sujeto a ancianos que son
conocidos como pastores. Claro que sí, hermano. Claro que sí. Pero no tengo que decirle mi pastor. Es que es el que me predica en la iglesia. No, es el pastor. Yahweh lo puso como el pastor. Mi pastor es Yahshua HaMashiach. Con eso no quiere decir que no voy a estar sujeto a un anciano y que no tenemos que sujetarnos a los pastores que son los ancianos. Entonces, para ir concluyendo por el tiempo, para retomar el próximo domingo esta enseñanza de la división. Entonces, mis queridos hermanos, allá en estos concilios, tú no puedes vivir en santidad y no puedes estar dando limosna y haciendo cosas fuera del templo. Todo lo que tú hagas, tienes que hacer lo que te vean. Tienes que dar buenos diezmos, buenas ofrendas, estar en las actividades, apoyar en todo lo que diga el pastor, así te lleva el pastor al infierno. Ahí te dan los reconocimientos. A mí me dijo un líder en uno de esos concilios, yo soy el que lo tengo aquí. Yo soy el que he sido elástico con usted, porque ya me han dicho los líderes que lo vote. Eso fue, hermano, aproximadamente más de unos 10 años. Pues yo le dije con mi cabeza agachada, porque allá te humillan, hermano. Allá no aman a nadie. El politeísmo es una lucha de poderes. ¿Por qué se llama politeísmo? Porque está lo espiritual incluido con el sistema de gobierno piramidal. Y ese sistema piramidal te lleva para tú sentirte bien y, entre comillas, pensar que le sirves a Dios. Tú tienes que estar donde la gente te vea, en los altares, en los púlpitos. Y la gente llora cuando no los ponen en los púlpitos. La gente llora cuando los ungen como reverendos, como ministros ordenados, como ministros licenciados. Lloran, hermano. Porque ese espíritu le hace sentir que están subiendo de nivel, porque ya suben de nivel. La Escritura dice, entre vosotros el que quiera ser mayor sea el menor, sea el que sirve. El sistema de Yahweh es horizontal y hay un solo punto que sobresale, que es Yahshua. Yahshua es la cabeza de la iglesia. Yahshua es la cabeza, Él es el presidente, Él es el supervisor, Él es el presbítero, Él es el primero. Y la iglesia, Yahshua puso a pastores. Y a quien tú tienes que rendirle cuenta es a Yahweh, a Yahshua y al pastor, al anciano. Deja de ya, hermano, estar ovacionando tanto a un hombre llamado supervisor, llamado presidente de un concilio. Eso se llama idolatría. Entonces ya, hermano, se llama politeísmo porque está fusionado el sistema de gobierno que está en los países democráticos, y el politeísmo también abre un abanico para el sistema de la monarquía. Entonces hay concilios que como ya han tenido fama, tienen gente, hermano. Ya los pastores ya no son pastores, ya no son tampoco presbíteros, y el presbítero no es presbítero para ayudarle al que está supervisando, porque la palabra supervisor no es alguien grande. Tú puedes poner, tú eres hermano, el líder de una comunidad, y tú pones un hermano que supervise. Por ejemplo, tú vas a hacer una campaña y le dices, mira, hermano, usted me va a supervisar que todo en la campaña evangelística salga bien. No en esa altura que le han dado los concilios a un supervisor. Entonces, mis amados hermanos, alabanzas y gloria al Eterno, allá ovacionan, allá ponen arriba a un hombre y todos los demás tienen que servirle a ese hombre. Desde las congregaciones hasta presbítero, en un presbiterio todos los pastores tienen que servir al presbítero. Ellos vienen y se llevan todas las ofrendas y se las comen. Entonces yo hice, hermano, en ese concilio una vigilia de jóvenes. Y como con unos 7 hermanitos en un campo blanco trabajamos, hermano, de una manera terrible. Nos gastamos $400 porque alquilamos un lugar en Same, donde las iglesias hacen sus recreaciones.
que se me escapa ahorita el nombre, le ponen nombre a estos lugares, donde hay cancha, hay iglesia, hay comedor. Entonces alquilamos todo este lugar y se nos fueron $250 en el alquiler y $150 se nos fueron en la comida. ¿Y sabe qué hizo el presbítero, hermano? Llegó, se llevó todas las ofrendas y dejó unas moneditas y me entregó esa, tome, me dice, para alguna ayuda. Que eso no pasaba más de unos $30, $40. Porque allá las confraternidades es para que el presbítero se lleve todo. Las convenciones es para que el supervisor y los líderes que vienen de otro país pues se gasten pasajes de aviones, en hoteles, en grandes restaurantes, hermano. Eso es una cosa espantosa. Esa es una mercadería terrible. Y se piden unas sumas de ofrendas terribles. Gracias a Yahweh que me libró del politeísmo. Que entregué la gran parte de mi juventud. Quizá aporté mucho, quizás aporté poco, pero trabajé. Que nunca, hermano, recibí nada de ello, excepto la ayuda de mi pastor. Excepto la ayuda de mi pastor. Entonces, el politeísmo también abre el abanico para otros sistemas de gobierno, como es la monarquía. Entonces hay concilios que se han hecho grandotes, gordotes, protulentos, con grandes edificaciones de iglesias, con grandes terrenos, con grandes edificios como son escuelas, colegios, y todo eso lo ponen a nombre de la organización. Entonces la organización se vuelve gordotes, opulento. Cambian el politeísmo y se vuelven monárquicos, o sea, se convierten en señor de la grey. Se enseñorean de la grey. Y si tú miras mal a un pastor, que no, por cierto, no hay que hacerlo, o dices algo que él cometió malo y él se enteró, hermano, nunca te deja crecer más de lo que tú eres. Ahí te mueres, porque cuando el sistema tú no lo alabas, tú no adoras a la imagen de la bestia, o sea, el sistema piramidal, y a los que están en su pirámide, a ti, hermano, te tiran por tierra y nunca más puedes levantarte. Sal, hermano, del politeísmo. Te invito y te reto a que conozcas a Yahweh, a que conozcas la palabra de Yahweh, a que conozcas a tu hermano mayor y que salgas del divisionismo para venir a la unidad, donde hay un solo Elohe, donde hay un solo pueblo, porque el politeísmo es el que te dice que hay dos pueblos, el pueblo de Israel y la iglesia. Pues no, en el monoteísmo se te dice que hay un solo pueblo de Yahweh que es Israel y que los gentiles que creen en Jesús son injertados a la nación de Israel. En el monoteísmo hay un solo credo, una sola interpretación, un solo panorama profético, un solo Elohim, un solo Mesías, un solo bautismo, una sola cajal, una sola asamblea, una sola. En el politeísmo hay habido y por haber. Entonces en el año 100, después de Martín Lutero, los luteranos se dividieron. ¿Por qué? Porque aparecen las religiones como iglesias bautistas, religiones cuadrangulares, testigos de Jehová, metodistas, aparecen los adventistas y aparecen todas estas religiones, y luego de estas religiones aparecen las denominaciones, que son los tentáculos de Roma, los tentáculos del politeísmo. Y de cada denominación, porque no te olvides, sale de Roma, deja de adorar a las estatuas, pero sigue con la idolatría aquí, de la Trinidad y de la unicidad. Sigue con el politeísmo. Y sigue Martín Lutero en el lugar donde ellos comienzan a predicar, que él en toda Europa comenzó a predicar en las grandes universidades porque era un decano. Entonces él pone en el sistema de gobierno del grupo que ahora ellos son protestantes, él vuelve a establecer el mismo sistema que tiene Roma. No te olvides que el sistema piramidal es el sistema que tiene Roma.
tiene a los feligreses, tiene a los que ayudan a los curas, tiene a los curas, tiene a los obispos, tiene a los cardenales y luego tiene al papa, diga. Entonces, este mismo sistema es el que tienen los concilios, el sistema, aleluya, piramidal. Por eso es el politeísmo. Entonces se mezcla los sistemas de gobierno que ya están caídos, por eso todo concilio caerá. Después de 30 años, 40 años, 50 años caerá. Como le sucedió a este concilio donde no terminé el testimonio, discúlpenme que es que me viene información del Eterno y tengo que presentársela. Entonces, aleluya, este hombre de este concilio del MMM que decía, aleluya, que los que se iban del movimiento eran del diablo y que eran hijos de Satanás y que no eran de ellos. Luego, hermano, cuando él ya no fue presidente, no sé qué le pasó al hombre, el hombre se divide él con su hermano de Guatemala. Ahora yo le pregunto al hermano que era presidente del MMM, que vive en Colombia, el hermano, se me ha escapado su nombre en este momento. Yo le pregunto, hermano, ¿qué pasó con lo que usted decía si ahora ya no es del movimiento? Ahora pusieron otro presidente. No sé si no tuvo la capacidad para entender que no todo el tiempo usted puede estar representando a Yahshua, porque no puede haber un presidente en un concilio que se tome el papel de Yahshua, la ovación que tenemos que darle a nuestro amo. Y entonces se dividió. Discúlpeme, tomando sus palabras, ¿será que ahora usted es hijo del diablo? Yo no lo creo, porque usted le sirve eso. Yo no pertenezco al movimiento ni a ningún concilio. Y no vengo en defensa del movimiento, vengo a dar testimonio a los hermanos que me escuchan, a mis audientes, para que entiendan qué es el politeísmo, que está en constante división y que todo organismo que tiene el sistema piramidal va a dividirse porque es un sistema de la bestia, donde se adora la imagen de la bestia, donde se lleva a través de religiones a someter a los hombres a un sometimiento que Yahweh no estableció, donde se llega a ovacionar al hombre, a rendirles pleitesías al hombre. Entonces dice Yahshua, repartieron entre sí mis vestidos. Entonces, hermano, que era el presidente antes del actual que está, ¿será que usted es hijo de Satanás porque usted se dividió con su hermano y otros pastores? Para mí no son hijos de Satanás. Para mí no lo son ustedes. Ni son tampoco los otros pastores que se dividieron. Pues en el sistema de ustedes todo el mundo se divide. El mismo sistema es un sistema divisorio. Son personas que sirven a Jesús y que van en busca de su salvación. Eso es usted para mí, hermano. Usted y su esposa, que era antes presidente del movimiento misionero mundial, aleluya, que ahora ha formado otra denominación. Entonces, en el politeísmo, después de Martín Lutero, viene una división 100 años después del protestantismo. Y esta división crea unas religiones que siguen perteneciendo a Roma porque, aunque son religiones protestantes, pero siguen con la Trinidad, o siguen con la unicidad, o con la dualidad, fuera del contexto judío, hebreo, apostólico, de los salmos, de los profetas y de la Torá. Porque la Torá, los salmos, los profetas y los apóstoles y el Mesías hablan del monoteísmo. Ninguno de ellos habló del politeísmo. Toda persona que no pertenece al monoteísmo está en una obra divisoria. No solamente división es cuando tú que eres creyente, eres uno que ayudas al pastor. Entonces cuando tú predicas, la gente se siente bien con tu mensaje y las almas dices tú que llegan por ti, porque así dice la gente, que llegan las almas por mí allá, no llegan por el Ruach HaKodesh. Entonces tú vienes y le divides al grupo a tu pastor. No solamente eso es división, ya tú pertenecer a una Trinidad, pertenecer a una unicidad, pertenecer diciendo que Dios son dos, o que Dios, aleluya, es un Dios híbrido que es espíritu y que luego se engendró en una mujer. Eso es una división, hermano. Pensar tú que Dios es un compuesto de Padre y Espíritu Santo, eso es una división. Entonces tú ya eres una persona que estás en un credo que su proyecto es la división.
Y los pastores que están formando concilios nuevos, hermano, tú vas a esperar que en pleno siglo XXI tu concilio, antes de ser dividido, va a durar 30 años, como lo fue el movimiento, como lo fue las asambleas de Dios, como lo fueron iglesias cuadrangulares, como lo fueron iglesias bautistas, como lo hicieron la religión de los Jesús Solo, que se dividió entre la Iglesia Apostólica y la Iglesia Internacional Unida de Colombia, y luego aquí en Esmeralda pusieron un pastor, y ese pastor también se dividió, que ya murió, por cierto que ya murió el hermano, que también dividió la Iglesia Apostólica. Yo tengo familiares que son apostólicos, y de seguro que ellos van a escuchar este mensaje, esta enseñanza. Alabanzas y gloria al Eterno. Entonces, mis queridos hermanos, aleluya, se cree en el Dios de Israel, pero se sigue en el politeísmo. Pero cuando tú crees que el Ruach HaKodesh es Yahweh, es el poder de Yahweh, la presencia de Yahweh, la sabiduría de Yahweh, el hálito de vida que Yahweh nos da, las capacidades que Yahweh da al ser humano para que nos desarrollemos y para que, aleluya, implementemos en la creación las cosas materiales. Esos son sabidurías del Ruach HaKodesh, hermano. Pero cuando tú dices que el Ruach HaKodesh es otro Dios y Yahweh, Jehová es otro Dios, tú eres un divisionista, estás dividiendo lo que es real. Y cuando tú dices que Yahweh, que el Ruach HaKodesh se hizo carne, que estuvo en el vientre de una mujer, que si Él creó todo el universo, ¿cómo es que no se va a poder meter en el vientre de una mujer? No, hermano, no prediques esas cosas. Yahweh no cambia su esencia, fue su Hijo. Yahshua dijo en Apocalipsis 5, el primero de la creación, el primero de los resucitados. ¿Cómo tú vas a cambiar eso? Que Yahshua es el ángel de Jehová. Jamás Yahweh le ha llamado a ningún ángel, mi hijo eres tú. El ángel de Jehová es el ángel de Jehová. Aleluya. Cuando tú proclames que Yahweh es el único Dios y que Yahshua HaMashiach es el judío, el hebreo, el israelita, a quien Yahweh lo estableció como cordero antes de la fundación del mundo, y por medio de él crea Yahweh a su hijo, engendra a su hijo, y por medio de él Yahweh crea el universo, porque eso es lo que dice la Escritura, que Yahshua es el primero. Yahweh no es el primero, pues a Yahweh nadie lo ha creado, hermano. A Yahweh nadie lo hizo. Yahweh no se ha metido en el vientre de ninguna mujer. Quien lo puso por su presencia fue a su hijo ahí, y le dio un cuerpo. Dice, me creaste, bendito Abba, porque me creaste un cuerpo, dijo Yahshua. No, Yahweh es el Espíritu Eterno, que no lo podemos comparar con nuestra mente finita, que en su presencia, para que el hombre pueda ver algo de él, se ha aparecido en llama de fuego, en un torbellino, en una columna de nube. Pero tú vas a ver, son mentirosos que andas diciendo que yo vi a Dios. Vas a ver tú, hermano Freddy, y lo que vio Isaías, que las faldas estaban en el templo. Isaías está viendo, hermano, el templo que va a tener el Mashiach. Ese anciano que sus faldas cubren el templo es el Mashiach en su gloria, en su monarquía. Que él va a ser un monarca y va, el sistema con el cual Yahshua va a reinar es con la teocracia. Dios y su democracia que estableció. No va a ser una monarquía de señorío. Él va a ser el Señor, sí. Pero no es que Él va a violentar los derechos. No va a violentar la justicia. No va a hacer cenar a los pueblos con hambre, con miseria. No, hermano. Porque Yahweh estará en Él. Él vendrá envuelto en llama de fuego, dice la Escritura. Entonces, si tú eres un politeísta, tú desde ya, tu simiente, lo que a ti te representa es la división. Y tarde o temprano tú te dividirás. Te dividirás en los negocios con tu esposa. Te dividirás, aleluya, en el programa de trabajo
y de estudio y de capacitación de tus hijos. Tu esposa dirá, yo quiero que Juan sea ingeniero, y tú dirás, yo quiero que Juan sea un arquitecto, un mecánico. El hijo no aceptará la viabilidad que los padres le están direccionando. No, yo no quiero ser mecánico, yo no quiero ser ingeniero, yo lo que quiero es vender es yuca. Porque el politeísmo en sí es un ambiente de división, la gente vive dividida. Hermano, los concilios no se aman entre pastores, se aman mientras que les das regalo, les das dinero, les das ropa, les das perfume, ahí te aman, lo llevas a su casa para que coman, mientras tú les haces cumpleaños, mientras les regalas regalos grandísimos, mientras tú como pastor ovacionas a ese líder que es tu supervisor, ahí están contigo. Pero cuando tú le dices a ellos que están equivocados, que tú no aceptas lo que ellos están haciendo en contra de las escrituras, ya no te aman, hermano, te van a hacer a un lado. De pronto no te voten del concilio, pero no te van a tomar en cuenta, ni en sus cultos, ni en sus programas. Y cuando tú estés en sus reuniones, no va a ser tomado en cuenta lo que tú opines, no va a ser tomado en cuenta. Porque mientras que tú los ovaciones, ellos van a estar contigo. Mientras tú les des bienes, ellos van a estar contigo. Van a estar, porque el sistema politeísta es en sí un sistema divisional. Todo concilio, sea trinitario, sea unicitario, sea dualista, sea de la organización que sea, después de 30, en este tiempo, no van a durar más de 10 años para ser divididos. Los concilios nuevos y las religiones nuevas. Y los concilios que ya pululan entre 50, 60 años, pues a los 30, el concilio donde yo estaba, como entre los 38 o 35 años por ahí, sufrió su primera división. Porque ahorita ya tienen 50 años donde yo estaba antes, donde tuve la formación como pastor, como creyente. Porque yo acepté en una iglesia trinitaria Jesús en un concilio llamado Asambleas de Dios Club 700. Entonces yo he recibido mucha información y he tenido muchos maestros. Alabado sea el Señor. Ahora yo no estoy en otra religión. Yo no sirvo a ninguna religión, a ningún concilio. No promuevo ninguna de esas cosas. Yo sirvo a Yahweh el Meljuto, a Yahweh el Shaddai, a Yahweh el Adonai, y sirvo a mi Adoni, a mi Señor Yahshua HaMashiach. Lo tengo a Yahshua como el mediador de mi salvación, como el sumo gadol, como el sumo sacerdote, como el profeta, como el obispo de mi alma, porque eso me dice la palabra, como mi hermano, aleluya, como el ejemplo a seguir, como aquel que dio su vida en el madero para, por medio de su nombre y de su muerte, tener yo salvación, redención y vida eterna. Y en su nombre, cuando Él venga, si hasta su venida yo muero, Él me resucitará de entre los muertos, porque Yahweh le ha dado a Él ese poder. Aleluya. Pero no tengo a Yahshua como objeto de mi adoración. O sea que tengo dos dioses. Yahweh es un Dios y Jesús es otro Dios. No, hermano, el único Dios es Yahweh. Ese es el monoteísmo, donde hay un solo Dios, una sola cabeza que Dios nos ha puesto, que es Jesús, un solo espíritu, que es el Ruach HaKodesh, y nos ha puesto un solo cuerpo del Mesías y una sola nación, que es Israel. No hay otra cosa. Lo que sale de ahí es el politeísmo. Entonces, en el politeísmo, los concilios en pleno siglo XXI, los concilios que se están formando en este tiempo, que gracias al Eterno en nuestro país ya están deteniendo esa proliferación de los concilios. Dime tú, hermano, para terminar, dime tú, ¿por qué si los testigos de Jehová son trinitarios, los adventistas son trinitarios, las iglesias trinitarias, los concilios son trinitarios, ¿por qué no están unidos? Dime tú si los trinitarios dicen que Jesús es Dios, y también dicen los trinitarios que es hijo de Dios. Los unitarios dicen que Jesús es el único Dios y que su cuerpo es el velo, así que Dios se hizo carne. Pues los trinitarios con los unitarios la misma doctrina tienen, pero ¿por qué están divididos? ¿Por qué se odian entre ellos? ¿Por qué?
¿Y por qué los unitarios se han dividido? Esto los hermanos unicitarios no lo saben. Pero el renacimiento, después de los años 700, que un hombre levantó esta doctrina, este espíritu hizo renacer este dogma hacen aproximadamente unos 80 años, 70, con Sabelio en los Estados Unidos. Sabelio pasa a Canadá y de Canadá pasan unos misioneros a Colombia, que andan diciendo que esta es la obra de Dios, que ellos son los únicos, porque cada concilio y cada religión dice ser la esposa de Dios, ser los únicos. Si tú, compañero pastor, le dices a los hermanos, nuestra iglesia, nuestro concilio es la obra para estos últimos tiempos, tú estás dividiendo a que los creyentes sean personas sociables, sean buenos vecinos, buenos amigos. Porque si su vecino es católico, ellos no lo van a saludar, ellos no lo van a ayudar. Si su vecino es unitario, no lo van a saludar ni lo van a ayudar. ¿Quién promueve las divisiones? Los concilios, señores. Los concilios son creados para dividir. Porque lo primero que sale, a mí me decían pues, esta obra es la que Dios tiene para los últimos tiempos. ¿Y por qué para la pandemia entonces esa obra que decían que era la obra de Dios, por qué también los encerraron en casa? ¿Tú crees que los que fueron de Yahweh pasaron encerrados en casa? Ellos pasaron predicando, de casa en casa. No se escondieron en las cuevas. No usaron la profecía que se cumplió para los judíos cuando Yahweh les dijo, escóndanse en sus casas, en sus cuevas, no salga pueblo mío. La usaron como escudo. Es que tenemos que escondernos. Y se escondieron todos los evangelistas falsos de los grupos geopolíticos, porque allá dan títulos, hermanos, habidos y por haber, le ponen la mano, le ponen aceite, promocionan sus camisetas, sus concilios, todas esas cosas hay allá. Pero se escondieron para la pandemia. Pero los seguidores de Yahweh no se escondieron. Estuvimos predicando en toda la pandemia, de casa en casa. Yo en toda la pandemia nunca subí un mensaje por las redes sociales. Ahora que ya declinó, fui motivado a predicar por estos medios. Sin embargo, la gente empezó a usar porque estaban escondidos, estaban guardados, metidos. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, termino y retomamos el próximo domingo esta enseñanza. No se olvide que hemos quedado que de Martín Lutero, que sigue incursionando el politeísmo, se dividen y se crean las religiones nuevas, que son tentáculos católicos que muy pronto regresarán a la Iglesia Católica cuando el Islam someta a la Iglesia Católica, que eso muy pronto va a suceder. Ahí la Iglesia Católica va a someter a todos los que tienen concilio, a todos caerán en el mismo saco, a todos le exigirán los gobiernos, a todos. Y usted, hermano, que anda dando su cédula, que anda usted dando su voto para que esas cosas la lleven allá a los estamentos gubernamentales, usted caerá también en ese mismo saco. Entonces Roma exigirá a todos los que están en el politeísmo para que se sometan a la religión que va a someter a todas las demás religiones, que es el islamismo, señores. Amén, que es la cabeza de la bestia que lleva a todos los grupos del politeísmo a concentrarse y hacer, aleluya, la reunión de todas las iglesias y las religiones. Después que salen las religiones, hay una subdivisión y salen los concilios. Dime tú, hermano, qué concilio no se ha dividido. Dime tú, escríbeme por Facebook. Cuando entres a nuestra página, a nuestro canal en YouTube, escríbenos, Pastor Freddy, hay un concilio o hay una religión que tiene 400 años y no se ha dividido. Hermano Freddy, pues la Iglesia Católica no se ha dividido. ¿Cómo? ¿Y entonces dónde salieron los cruzados? ¿De dónde salieron los templarios? ¿De dónde salieron los jesuitas? ¿De dónde han salido los legendarios de María? Los de Juan 23. ¿De dónde? ¿De dónde ha salido una línea que es poderosísima en el mundo, que pertenecen
a la Iglesia Católica. Los anglicanos. ¿De dónde? Dime tú, ¿de dónde han salido? ¿De dónde salió todo el mundo evangélico que cree en el politeísmo? Es la división de la misma Iglesia de Roma. Entonces investiga y escríbeme. Escríbeme y dime, hermano Freddy o pastor Freddy, mire, tal religión nunca se dividió. Tal doctrina nunca se dividió y tal concilio nunca se dividió. Si tú dices que los que salieron de ti no eran de ti, tú tampoco eres de allí. Porque el politeísmo en sí es una figura divisionista. Allá hay división en las casas, en el hogar, en la familia, en el negocio. Allá no pueden pasar 30, 40, 50, 70 años en una sola unidad, porque son grupos politeístas. Y el politeísmo es para donde cada uno puede ejercer su filosofía, su credo y poner a su Dios. Entonces no le gustó a ese pastor porque ya tiene 3, 4, 5 iglesias. Vino el presbítero, le dijo alguna palabra media rarita. Se divide y crea otro concilio. ¿Por qué si tú dices que no eres un divisionista? ¿Por qué entonces te sales y creas otro concilio? ¿Por qué lo haces? Porque eres un divisionista. Y tú que estás en el concilio que no te has dividido, tú también eres divisionista porque divides la palabra. Le enseñas a los hermanos de una trinidad, de una dualidad, de una unicidad y no lo llevas a conocer al verdadero Dios y al verdadero Mesías. No tomas la valentía de buscar los textos sagrados, los textos originales, de consultar a tu hermano mayor que es Israel y Yahshua para que entiendas la palabra profética, sino que te embeleza por los cargos que te dan, por tu líder que te apoya, por la casa que te brindan, por el negocio que te ponen, por la ropa que te regalan, por el carro que te dan. Entonces tú vendes la palabra, eres un divisionista, pero yo te reto a que tú te unas con Yahweh, para que tú puedas decir como dijo nuestro santo maestro, aleluya, yo estoy unido al Padre y así también, Padre, que ellos sean uno como tú en mí, que ellos sean unos en perfecta unidad. Entonces en el politeísmo nunca habrá unidad, nunca habrá el verdadero compañerismo, nunca habrá. Mientras tú estás en ese concilio hablan bien de ti. ¿Por qué cuando estás en el concilio no dicen los errores que tú tienes? Pero cuando tú te sales porque te trataron mal, porque te tenían como peón, como jornalero, porque te llamaban obrero, un obrero es un peón, un jornalero, y tú miraste la palabra y te retiraste. Entonces cuando tú ya no estás o te votan, ahí comienzan a decir pestes de ti, que tú eras malo, que tú eras egocentrista, que tú eras esto, que tú eras... Pero mientras tú estás allí, ahí no hablan mal de ti, hermano. Ahí te ovacionan. Todos son así. Todos los concilios, hermano. Todos los grupos politeístas son así. Mientras tú estás allí como creyente, mientras estás allí como pastor, mientras estás allí como supervisor, como presbítero y estás con ellos, aceptando todo lo que ellos te digan. Si te dicen que hay una camiseta que tienes que comprarla para dar propaganda a ese concilio, si tú lo haces, ellos van a hablar bien de ti. Pero cuando tú digas, no, hermano, yo no voy a promocionar a ningún concilio. Por ahí vi a unos que están ungiéndole con aceite a una mujer y tienen una camiseta ahí, las cámaras, pues no, porque como eso sale por Facebook, entonces están con sus camisetas ahí ungiéndole con aceite a una mujer. Eso sucedió allá en Brasil. Entonces la están ungiendo ahí con un aceite, que no es el aceite de la Santa Unción. Porque ningún concilio hace el aceite de la Santa Unción por la pereza. Entonces le están ungiendo ahí y no están con una leva vestidos formalmente, sino que tienen una camiseta. Y en esas camisetas hay un logotipo. ¿Y sabe por qué lo hacen con esa camiseta? Porque están promocionando su religión, porque son grupos geopolíticos, señores, donde te promocionan es al concilio. Y ahora ya no sale campaña evangelística, Cristo viene, sino que ahora te sale la fotografía del predicador, del evangelista, del conferencista, de él y de su esposa. Y los hermanos van con cartelero a poner mi hermano. Y entonces a mí me obligaban que pusiera esos carteleros, hermano, y que pusiera donde se iban a hacer las convenciones esos carteleros, mi hermano, idólatra. Y pues yo ahí, hermano, para que no me dijeran nada, mi hermano, ahí, oiga, con un dolor en mi alma, hasta que ya
en las últimas actividades, yo no voy a hacer más eso. Porque en los mismos altares, hermano, donde te van a dar la convención, ahí ahora te ponen es la fotografía del presidente y del esposo, o te ponen la fotografía de todos los líderes de ese concilio, porque son grupos geopolíticos. Entiende, abre ya la mente, hermano. Sal de la división, porque mañana se van a dividir también de ti. Pero Yahweh te llama a la unidad, al acuerdo, a la armonía. Shalom Adonai para cada uno de ustedes. Gracias por haberme escuchado en todo este tiempo, en más de una hora compartiendo la palabra. Les invitamos el próximo domingo a continuar con esta enseñanza sobre la división. El pedido de nuestro Ribi es: ¿está dividido Cristo? ¿Está dividido el Mashiach? ¿Está dividido? ¿Por qué los concilios dividen a Cristo? ¿Por qué, si todos adoran a Cristo como Dios, por qué se dividen entre ellos? Se serruchan el piso, se odian, pelean por esas congregaciones, por esas construcciones, por esos terrenos, por esos amplificadores, por esa guitarra. ¿Por qué? ¿Por qué pelean? Yo conocí un pastor que había ayudado, había construido, había dado instrumentos, y vino el otro pastor y se salió de su concilio. ¿Y sabe qué hizo este pastor? Le dijo: hermano, llévese todo, llévese la construcción y llévese esos instrumentos. Claro, hermano. ¿Cómo vas a estar peleando, hermano? Si dicen que es para la obra de Dios, ¿cómo vas a pelear por...? Allá se dan hasta de puñete, hermano, por esa iglesia, por esos altares, por esa guitarra, por esos parlantes. Se dan puñetes por esos diezmos, hermano. ¿Qué pastor más lo toma? Allá un pastor le va a llevar mal informe a los supervisores para que tumben a ese pastor que recibe 5,000, 10,000 dólares de diezmo porque quieren esa iglesia. Todas esas diabluras hay allá en el politeísmo. Pero tú sé sabio, tú sé salvo, tú sé cuerdo, abre tu ojo, dobla tu rodilla y pídele al Elohim de los judíos, de los hebreos, de Yahshua, de Moisés, de Elías. Así ora: Elohim, oh Dios de los judíos, de los hebreos, de Moisés, de Josué, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Melquisedec, de Yahshua, quiero que el Rúa, el Espíritu de este único Dios, venga sobre mí para yo poder entender las escrituras y salir de todo este laberinto que los hombres me han puesto. Tú ya vas entendiendo por qué hay tanta división en todas las religiones y en todos los concilios. Porque todos los concilios y todas las religiones pertenecen a el sistema llamado politeísmo, donde hay algunos dioses, donde cada uno tiene hay permiso para poner la doctrina, la filosofía que tú quieras poner y adorar al Dios que tú quieras. Y donde no está Yahweh, que es un solo Dios, donde no hay un solo Dios, donde no hay un solo capitán, que es Yahshua, y donde no hay un solo Ruach Kodesh, que es el espíritu de Yahweh, el espíritu de Yahshua, aleluya, ahí va a haber, hermano, divisiones. Entonces los trinitarios dicen que Jesús es Dios, los unitarios también, pero ellos se pelean, ellos se odian entre sí. Y hay pastores que dicen que recibieron una revelación que le dijo un tal Jesús que la iglesia verdadera, un pastor trinitario, que la iglesia verdadera era la iglesia apostólica. Y hay pastores apostólicos que viene un tal Dios Jesús y les revela que aleluya, que en la iglesia trinitaria es la iglesia verdadera. Y los trinitarios reciben una lucecita, que hay un Dios que le dice que tal iglesia vaya porque allá está su presencia. Hermano, ¿dónde tú ves al Dios de los hebreos dividido? ¿Dónde tú ves a Yahshua dividido? ¿Está dividido Yahshua? Es el tema que estamos abordando, y el próximo domingo a partir de las 10:45 te esperamos por este mismo canal. Puede usted seguirnos por Facebook, por YouTube, aleluya, en nuestro canal. ¿Cómo usted encuentra nuestro canal? Con el nombre de Freddy Zamora Cuellar. Ahí usted encuentra nuestro canal en YouTube y puede disfrutar de todas nuestras enseñanzas. Shalom Adonai para todos, que la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Amén.